Bueno, Manu, Panamá espera la Euskal Selekzioa. ¿Cómo afrontáis este partido? Bien, bueno, con ilusión, ¿no? Al final representar la Euskal Selekzioa de manera internacional, en fecha FIFA, fuera de casa, creo que va a ser una experiencia bonita y nos sirve para darle valor también a la selección. Para hacer un último esfuerzo, bueno, no será un partido fácil porque las condiciones meteorológicas allí, bueno, son complicadas, hace mucha humedad. Bueno, para jugar a fútbol parece que no son las mejores condiciones, el rival también cuenta, pero bueno, eso es para todos igual, ¿no? Sí, bueno, al final nos tocará adaptarnos, tenemos unos días para entrenar allí, ver cómo nos podemos desenvolver allí, a ver el viaje, cómo recuperamos y bueno, nada, a ver, a intentar adaptarnos lo mejor posible y a competir ante un buen rival, imagino. Bueno, Panamá no es una selección conocida en Europa, pero tú a uno al menos ya le conoces. Sí, José juega en el filial, a veces ha alternado entrenamientos con nosotros. Bueno, pues un equipo mundialista que seguro que tiene jugadores de nivel y que bueno, pues será un partido atractivo para nosotros, seguro que presentan dificultad. Aquí estáis, tres de los mediocentros de la selección, os toca tirar del carro esta vez, ¿eh? Bueno, como ha comentado un poco Asier, al final los años van pasando y bueno, lo bueno es que todos hemos tenido, yo creo, relación, nos conocemos de muchos años, de ser compañeros y de competir desde categorías inferiores y bueno, poco a poco irán llegando gente más joven que tome el relevo. Bueno, Asier, en Vitoria contra Venezuela la afición le respondió bien, el equipo también, ahora toca salir fuera y seguir demostrando, ¿no? Sí, así es, ¿no? Bueno, nos toca un partido distinto fuera de casa. Bueno, una experiencia pues bonita, ¿no? Esperemos que todo vaya bien y nada, a disfrutar. No será un partido fácil, porque ellos están preparando la Copa de Oro, juegan en casa, bueno, me imagino que saldrán a tope. Sí, hombre, ellos ya, yo creo que llevarán ya tiempo jugando juntos, entrenando juntos y bueno, les servirá de preparación para la Copa Oro y nada, seguro que es un partido complicado, pero bueno, ya te digo, ¿no? Que tenemos buena selección y bueno, esperemos que nos salga un buen partido. Es una convocatoria esta vez un poco atípica por diferentes circunstancias. Sí, así es, ¿no? Pero bueno, es bonito también ver a gente joven aquí en la selección que viene pisando fuerte y nada, esperemos que disfruten de esta experiencia y que sigan viniendo. A nivel personal no ha sido una temporada fácil para ti, pero otra vez estás bueno, ya para jugar y me imagino con ganas de sentir eso que se siente cuando se viste uno pues una camiseta en un partido oficial, ¿no? Sí, bueno, he estado bastante tiempo lesionado, no ha sido una temporada fácil, pero bueno, sí, ya con ganas sobre todo de recuperarme bien, ¿no? Todavía no estoy al 100% y nada, pues justo acabamos ahora con la Euskal Selekzioa, el último partido y eso, ¿no? Esperemos que todo vaya bien y que no surja nada extraño, ¿no? Miquel, ¿qué esperas del partido de Panamá? Bueno, partido yo creo que intenso, que los dos equipos, sobre todo nosotros, hagamos nuestro trabajo, que dentro de las circunstancias, de lo que nos encontremos allí, demos lo mejor que tenemos y bueno, ¿por qué no? Ojalá el partido salga bien y lo podamos ganar. No será fácil, lo comentaba con Asier, ellos, bueno, para ellos es un partido importante de preparación, juegan ante su público, las condiciones meteorológicas también pueden influenciar porque no estáis habituados a jugar con mucha humedad, pero hay que jugar y hay que demostrar. Bueno, está claro que es un viaje en el que nosotros vamos allí, nos encontramos con todo lo que ellos conocen, con su público de cara, pero bueno, yo creo que tampoco esta selección está muy habituada a tenerlo todo a favor, sino en contra, entonces pues bueno, ojalá que podamos hacer frente a todo. Obviamente yo creo que el ambiente será muy bueno de cara a que ellos tendrán el ánimo a favor, pero que bueno, que seguro que se nos trata muy bien y ojalá que todo lo que el partido conlleva pues sea bonito para todos. ¿Qué información tienes en torno a la selección panameña? Bueno, yo creo que la que llevamos todos un poco es selección mundialista que está preparando una Copa Oro en la que bueno, seguro que el partido se lo toma muy en serio de preparación y diferentes pruebas de cara a un campeonato que sea importante para ellos y bueno, creo que poco más podemos decir. Es que ricasco Iruroi.